Bueno, gente, pues aquí tengo la 4070, ¿vale? A diferencia de la 4070 Ti, la 4070 sí que viene en Founders Edition. Founders Edition es esta edición que saca directamente Nvidia, ¿vale? No es de ningún fabricante, no es de Gigabyte, ni de Asus, ni de MSI, ni ninguna de estas, sino que directamente es la versión de Nvidia que tiene este diseño tan particular que hemos visto ya en muchas tarjetas gráficas. La 4070 Ti, por algún motivo que no sé, pues no vino en este formato. No sé ahora, espera, lo voy a mirar porque a lo mejor soy yo que no tengo la Founders y sí que existen Founders. Yo diría casi seguro que no, que la 4070 Ti no viene en Founders, ¿vale? Pero lo voy a comprobar. En la página web de Nvidia, nos vamos a productos, GeForce, tarjetas gráficas, serie 4000. Pues dentro de la serie ver todas las opciones de compra. Vale, la 4070 Ti, como podéis ver, no existe en versión Founders Edition, ¿vale? O sea, están las Asus, las MSI, las Gigabyte, las Zotac, todo esto, pero de la Founders Edition parece que no hay ninguna versión. Ok, pues nada, dicho esto, tengo aquí la 4070 para hacer el unboxing, ¿no? La caja es muy parecida a las otras gráficas que ya vimos, la 4080 y la 4090, que son las que también vienen en este formato. Y bueno, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bueno, esto ya lo hemos abierto, evidentemente. Aquí la podéis ver. O sea, la presentación, igual que en los otros modelos, es bastante impresionante, ¿no? Viene con estos rayos en plan... Mira lo que te acabas de comprar, tío. Qué guapo. Y bueno, estas gráficas, por cierto, las Founder Edition, yo no sé ahora mismo cuánta disponibilidad de stock va a haber de esta, pero normalmente suelen volar. O sea, suelen haber relativamente pocas. No es algo que digas, no, me la compro el mes que viene cuando tenga... No. O sea, normalmente cuando salen el día de lanzamiento, si es una gráfica demandada, sobre todo, suele volar. Y bueno, mirad qué pequeñita que es. Es bastante más pequeña que las otras gráficas que vimos hasta ahora de esta generación, ¿no? O sea, el diseño es el mismo, es muy parecida, pero bastante más pequeña. Esto sí que es una tarjeta gráfica que tiene un poco más de sentido, ¿no? Con tamaño. Vamos a ver cómo se compara con las otras, incluso con las de la generación pasada, ¿ok? Aquí la podéis ver un poco. Tengo también lo que es la 3070, o sea, la versión anterior de esta gráfica, ¿vale? La de la generación pasada, que es esta de aquí. Y como podéis ver, de tamaño son muy parecidas, ¿vale? Prácticamente son iguales. El diseño cambió en esta generación, ¿vale? Pero bueno, ya estáis viendo que prácticamente son lo mismo. Este ventilador es un poco más grande en la serie 4000 que en la serie 3000. Y antes tenía los dos ventiladores de los dos lados, mientras que ahora tenemos uno arriba y uno abajo. Esto es curioso, ¿vale? Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo funciona este diseño tan raro de las Founder Edition? Pues es bastante interesante porque lo que hacen es... Tú imagínate que este es tu PC y tú pinchas la gráfica, ¡cluc!, ¿vale? Y te queda así pinchada. Esta es la parte de atrás del chasis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaos que estamos viendo el PC de lado, ¿vale? Aquí está el procesador, la placa base, etcétera, etcétera, y aquí tienes la tarjeta gráfica. Este ventilador de abajo chupa aire de la parte inferior del PC, ¿vale? Y este aire, ¿por dónde sale? Por aquí, hacia afuera. Veis que aquí tiene una serie de aletas, digamos que son por donde va a salir el aire que chupa por abajo. Y por otra parte, arriba también tiene un ventilador. Este ventilador de arriba chupa aire de la parte de arriba del chasis. O sea, uno saca aire de abajo y el otro de arriba. Solo que este de aquí va directamente hacia abajo. Como podéis ver, es totalmente transparente, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay nada en medio, está hueco. Esto es porque, como estáis imaginando ya y como estáis viendo, la gráfica solo es esto. O sea, esto de aquí es todo el chip de la gráfica, que eso lo veremos luego, la PCB de la gráfica. Todo esto es el disipador, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, 4070, 3070. Aquí veis un poco la diferencia de tamaño, son prácticamente iguales. Y la que sí me parece curiosa como comparativa es esta, mirad. La 4080, que la 4080 es igual de tamaño que la 4090, ¿vale? Y aquí tenemos la 4070, 4070 versus 4080/4090. O sea, la diferencia de tamaño es importante. La 3070 Ti también es prácticamente igual. No, es un poquito más grande, ¿eh? La 3070 Ti. Ahora la 4090, este solo es el chasis porque esta la desmontamos y le metimos una líquida, ¿vale? Pero podéis ver un poco la comparativa de 4090 versus 4070. Y luego también tengo aquí las Radeon. Vamos a compararlo, por ejemplo, con la XTX, que la tengo por aquí. Y bueno, la XTX sí que es bastante más grande, ¿vale?
El ancho es parecido, pero bueno, tiene un trozo de más. Lo que pasa es que en estas gráficas, bueno, AMD ha decidido hacer los chasis un poco más pequeños y sí que es verdad que son gráficas que tienen menos, bueno, tienen temperaturas un poco más altas que las de Nvidia. O sea, dijeron, ya que Nvidia hace estos mamotretos enormes, pues nosotros vamos a hacer algo un poco más pequeño. O sea, es un poco, el tema del tamaño de las gráficas en el caso de AMD es un poco una decisión estratégica, ¿vale? Yo creo que han decidido hacerlas de este tamaño para que, ya que Nvidia era tan grande, pues que fuera como alguna especie de, mira lo que podemos hacer nosotros con menos tamaño. Pero sí que es verdad que son más calientes, ¿no? O sea, han cedido un poco esa parte de tener unas temperaturas un poco más relajadas a cambio de una gráfica más pequeña. No sé si, no lo sé, bueno, pero es un poco el análisis que he hecho yo. Vale, pues aquí tenemos la gráfica. Es bastante pequeñita, como podéis ver, y además tiene, pues eso, en cuanto a conectores es bastante estándar, ¿vale? Todas tienen lo mismo prácticamente. Fijaos que aquí tengo la 4080 y esta es la 4070, y la 4080 pues tiene eso, 3 DisplayPorts y un HDMI, y aquí también tenemos 3 DisplayPorts y un HDMI. Luego, otra cosa interesante es esto de aquí. Tenemos el conector de siempre, el pequeñajo este nuevo, que está muy bien, la verdad, y dentro de la caja tendría que venirnos el adaptador. Creo que está aquí el adaptador. Vale, sí, está aquí. Este es un adaptador ENI que viene con dos conectores de 8 pines PCI Express. Vale, le conectas dos aquí y con este pues va directo a la gráfica. Sería un poco el rollo, sería este, lo pones así. Importante meterlo hasta el fondo, ¿eh? Si no lo metes hasta el fondo, hay personas que han tenido problemas de falso contacto y temperaturas altas en el conector, incluso el tema este de que se quemaban y todo eso, por no ponerlo bien, no conectarlo bien hasta el fondo. Pero bueno, un poco sería este un poco el rollo, ¿vale? De cómo quedaría la tarjeta gráfica. Hemos estado preparando además una nueva métrica, que esto lo he hecho ahora, 5 minutos antes de empezar, ¿eh? Y ha quedado bastante guapo. Aquí os voy a ir enseñando los distintos gráficos de rendimiento, ¿vale? De la tarjeta gráfica comparada con otras de su misma generación. ¿Qué he añadido nuevo? Que esto lo he programado esta mañana, pues puse aquí un porcentaje extra, ¿vale? O sea, teniendo como base la 4070, he puesto una barra de porcentaje que nos dice qué mejora hay en estas gráficas respecto a la anterior, ¿vale? Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que de la 4070 Ti saca 81 FPS en este test de DLSS 3 con Ray Tracing en Max Quality y DLSS 3 en Quality, en 3D Mark, y la 4070 Ti es un 24% mejor, ¿vale? Respecto a la 4070. Si nos vamos a Time Spy, que es como el mítico, podemos ver pues eso a 1080, pues ya veis que se repite un poco la misma historia siempre, ¿vale? O sea, la 4080 sería un 50% mejor, o sea, bueno, pues es un 50% mejor. Esta sería como 2/3 partes de rendimiento de la 4080. La 4090 no es el doble, pero sí que es un 80% más. Y la 4070 Ti es más o menos un 20-25% más, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Aquí veis que tampoco con la resolución no escala demasiado, o sea, se mantiene todo bastante bien. Time Spy está muy bien como benchmark porque es muy puro, o sea, te permite ver el rendimiento bruto de la tarjeta gráfica, o sea, cómo es de por sí sin tener en cuenta otros factores. Lo mismo con Blender, veis que todas las pruebas son parecidas. Pues lo mismo, VR y CUDA, pues vemos el mismo patrón, 25% extra con la 4070 Ti, un poco más del 50-60% con la 4080 y más de un 100% en este caso con la 4090. Vamos a ver ahora videojuegos, ¿vale? En Assassin's Creed Valhalla estamos viendo que se repite el mismo patrón, sobre todo a 4K. A 4K esta tarjeta en un juego, en el motor, esta prueba es bastante... Tenéis que tenerla en cuenta como el motor gráfico de Ubisoft. O sea, el Assassin's Creed Valhalla tiene el mismo motor gráfico que Far Cry, que todos los Assassin's Creed recientes y que todos estos juegos que tiene Ubisoft. Por lo cual el rendimiento va a ser muy parecido. Cuando ponemos el juego en Ultra y jugamos a 4K, esta gráfica nos saca 60 FPS, ¿vale? En los motores de Ubisoft. No está nada mal, la verdad. A 1440, 100 FPS y a 1080, 140. La verdad que es eso, es una gráfica de gama media. Para 1440 está muy bien, pero incluso podemos llegar a 60 FPS en 4K. Y sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que todas las pruebas nosotros las hacemos en Ultra. Igual si tocas un poquito la configuración gráfica, puedes sacar aún más FPS. Counter-Strike, bueno, Counter-Strike es Counter-Strike, pero bueno, mirad, para que veáis los FPS que podemos conseguir, si queréis comprar esta gráfica para jugar eSports, pues eso, 500 FPS en 1080, 429 en 1440 y 200 en 4K.
Que lo mismo, tocando un poco los gráficos, bajando, tocando por aquí, por allí, se puede mejorar más aún. ¿Solo 500 FPS? Sí, porque es un benchmark muy concreto de Counter-Strike. Es un benchmark que tiene explosiones y tiene algunas cosas más. Y bueno, no son FPS que tendrías a lo mejor en una partida normal. Es un poco un test de referencia. Cyberpunk, aquí es donde viene el dolor, ¿vale? Cyberpunk es un juego que pide mucho. Pero aún así, bueno, 1080 Ultra, 133 FPS, no está nada mal. Se repite el patrón. Aquí la 4090 escala muy bien, ¿eh? Escala muy bien. A 1440, 78 FPS y a 4K aquí está jodida, ¿vale? O sea, un Cyberpunk en Ultra 4K es un juego complicado y vemos que no vamos a conseguir 60 FPS si no es con la 4080, ¿vale? Aquí la cosa se complica un poco. Luego, si ponemos el Ray Tracing, ya es locura, ¿vale? Ray Tracing en Max Quality. Aquí las FPS mueren. Esta no es la última versión, ¿vale? Que ahora salió el Path Tracing y todo esto, pues esto es peor aún, ¿vale? Sin DLSS, 17 FPS, ¿vale? O sea, es una locura lo que pide el Cyberpunk. Pero si nos vamos, por ejemplo, a DLSS On, aquí podéis ver que llegamos casi a los 60 FPS. Esto sí que es con Ray Tracing en Max Quality, DLSS 3.0 On, etc. Si bajamos un poco el Ray Tracing y no lo ponemos en Max Quality y a lo mejor quitamos algún setting más, este juego llega a 60 fácil en la 4070, ¿vale? Que es un poco la gracia que tiene el DLSS 3.0 también, porque justamente lo que hace es duplicar los FPS. Eso la verdad que es una locura. Ahí la verdad que es una locura lo que consiguen, porque estamos generando un 75% prácticamente del juego, ¿no? Con inteligencia artificial, la verdad que es una pasada el 3.0. Hitman 3 en Ultra 4K. Bueno, aquí está un poco más plana la curva, pero también tenemos, pues eso, 100 FPS a 4K, 143 a 1440 y 150 a 1080. Aquí hay variaciones porque el juego tiene un cap, tiene un límite que no se puede superar, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y eso se nota ya cuando vas a 1440 o directamente a 4K. Con Ray Tracing a tope, bueno, la cosa baja. Ya sabéis que siempre el Ray Tracing hace que baje todo. Red Dead Redemption es un gran juego porque aprovecha muy bien la potencia gráfica, ¿vale? El benchmark de Red Dead Redemption, y aplana muy bien, o sea, elimina muy bien el rendimiento de la CPU y todo esto, y aísla mucho el rendimiento gráfico, por lo cual está guay también para ver. Y vemos lo mismo que hemos visto todo el rato. 20% más en la 4070 Ti, 48% más en la 4080 y casi un 100% en la 4090. Y tenemos, pues eso, 60 FPS a 4K. O sea, un poco el patrón que estamos viendo es eso, ¿no? 4070, 60 y pico, 60 FPS a 4K. Y luego ya a 1440p sí que es un poco más interesante, porque tenemos, pues eso, 100, 144, depende del juego. Incluso en Shadow of the Tomb Raider a 4K 85, a 160 FPS, pero bueno, este juego es más antiguo, a 1440p. Y con Ray Tracing en Quality, pues unos 57, casi 60 en Ultra a 4K, ¿vale? Luego hemos hecho pruebas también en algunos programas como en DaVinci Resolve. Vemos que es una muy buena gráfica también para DaVinci Resolve. Hemos hecho la prueba Extended de Puget Systems, que es bastante heavy, y muy bien, ¿eh? O sea, la verdad que se defiende. Es una muy buena gráfica para editar, sobre todo por la VRAM que tiene, que esto lo vamos a ver ahora. En Photoshop, aquí tenemos resultados un poco raros. Vemos que la 4080 ha bajado un poquito, pero esto yo creo que es en margen de error. Yo creo que todas son bastante equivalentes, o sea, es igual de buena que la 4070 Ti o que la 4080, prácticamente. Es un poco lo que podemos ver. Y la 4090 es un poquito mejor. Bueno, luego tenemos en Premiere Pro lo mismo, son todas bastante iguales. O sea que un poco la conclusión que sacamos es que para temas de creatividad, suite de Adobe, DaVinci y todo esto, la 4070 es muy buena, o sea que no vale la pena gastarse el dinero en la 4070 Ti. Incluso te diría que no vale la pena gastarse el dinero en la 4080, o sea, con una 4070 en un PC de edición vas que chutas, o sea, yo creo que es una muy buena noticia en ese sentido. Aquí estamos viendo que básicamente la 4070 Ti tiene un 30% más de unidades en general. O sea, vamos a ver que, por ejemplo, en cuanto a núcleos CUDA, tenemos un 30% más de núcleos CUDA en la 4070 Ti. O sea, es como un 30% más en todo, ¿no? Un 30% más de núcleos Tensor, un 30% más de núcleos RT, de núcleos Ray Tracing, y esto se ve bastante reflejado en el rendimiento, pero no se ve tan reflejado como nos gustaría. O sea, fijaos que si bien esta gráfica es un 30% más que esta, cuando vamos a las pruebas de rendimiento vemos que la diferencia es entre un 20-25, o sea, no se aplica ese 30% más. Esto pasa sobre todo porque la gráfica no es la que hace todo en el ordenador, también está involucrado el procesador, y el procesador es el mismo para todos los equipos, que es un 7800, por lo cual los resultados se ven un poco aplanados, o sea, las distancias entre las gráficas se acercan un poco. Si nos vamos a ver los núcleos CUDA, veis que, por ejemplo, la 4090 tiene casi
vamos, un 178% más que la 4070, pero luego en el rendimiento no es un 178% mejor, sino que es casi el doble, por lo cual estos números nunca se reflejan de forma directa. O sea, por mucho que te hablen de esta gráfica tiene tantos teraflops, esta gráfica tiene tantos núcleos, esta gráfica tiene tanto más, pues eso nunca se ve reflejado 100% con el tema. En cuanto a frecuencia también, tiene un 20% menos de frecuencia que la 4070 Ti, frecuencia máxima pues se parece bastante. Y luego lo que es interesante, yo creo que lo más interesante de aquí es la 4070, en muchas pruebas se parece mucho a la 4070 Ti, sobre todo las que dependen de VRAM, porque tiene la misma VRAM, ¿vale? Tiene 12 GB, lo cual está bastante bien. Fijaos que la 4080 tiene 16 y la 4090 tiene 24, ¿vale? Pero bueno, con 12 para muchas cosas está muy bien. ¿Molaría tener 16 en la 4070? Pues sí, molaría. O sea, siempre eso siempre, cuanto más, mejor. Pero bueno, tiene 12, por lo menos ha mantenido la cantidad que tenía la 4070 Ti. En cuanto a consumo, es donde está la parte interesante, ¿veis? La 4070 Ti consume un 42% más. El consumo baja a 200 vatios, lo cual es muy interesante porque, bueno, es una gráfica más medida, ¿no? En general tiene menos consumo eléctrico, básicamente. Entonces, ahora ya podemos pasar a ver la media en videojuegos. La media en 4K estamos viendo que son 60 FPS. O sea, tagline, digamos, o sea, un poco el resumen es 4070, una muy buena gráfica para jugar a 4K a 60 FPS. O sea, si ese es tu target, pues es una buena gráfica, con los juegos de la generación actual que hay y los gráficos al máximo. La 4070 Ti sería un 60% mejor, la 4080 un 120% mejor y la 4090 un 185% mejor. Luego, si nos vamos a 1440p, tenemos que no llega a los 144, pero bueno, está por encima de los 100. Está muy bien, o sea, evidentemente, pues es un muy buen número y podemos llegar fácilmente a los 144 bajando algunos settings, porque tened en cuenta que todas nuestras pruebas están en ultra. O sea, nosotros siempre ponemos los gráficos al máximo. A 1080 sí que superamos los 144 FPS, pudiendo llegar a 200 y más, depende del juego, porque hay juegos que están capados también en esta prueba y eso nivela un poco las cosas, pero digamos que es una muy buena gráfica para jugar a 1080 con altos hercios o a 4K 60, estaría un poco ahí. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el precio también, que es bastante interesante. La Founders Edition va a costar 669, ¿ok? Es posible que las de fabricantes cuesten más, esto siempre es así, pero bueno. Aquí estáis viendo que la 4090 cuesta 1.800 euros y esta pues es un poco la primera que sacaron, luego sacaron la 4080 por unos 1.400, la 4070 Ti que oscila entre los 900 y los 1.000, pero bueno, ahora se pueden encontrar bastantes por 900 euros y esta está un 34% menos de precio a 669. El tema es que ahora mismo esta gráfica es la mejor en relación potencia-precio-consumo, ¿vale? O sea, tiene un consumo bastante bajo y el rendimiento es muy parecido a la 3080 de 10 GB, ¿vale? La 3080 de 10 GB, que era un poco aquel caballo de batalla que existía en la generación pasada, pues sería igual en rendimiento, solo que la anterior tenía, o sea, la 3080 tiene 320 vatios de consumo, mientras que esta tiene 200, o sea, consume menos. Esto es porque justamente pues, ha habido una innovación en cuanto al chip, la fotolitografía, el tamaño de los transistores y bueno, todo lo que hemos explicado ya en la review original de la serie 4000, ¿no? Que es la de la 4090. Si queréis entender todas las tecnologías y todo lo nuevo que hay en esta nueva serie, os dejaré al final del vídeo, porque esto se subirá a YouTube, ¿vale? Al final del vídeo dejaré puesta la review de la 4090 y si no, buscad Nate RTX 4090 en YouTube y ahí explico todos los puntos. ¿Crees que la 4070 Ti merece la pena por 900? Yo me quedaría con la 4070, me gusta más como gráfica. A mí me gusta más. Las temperaturas hemos visto que no superan nunca los 70 grados, ¿vale? O sea, hemos hecho test de estrés, a muerte ahí, todo el Furmark, todo lo que tú quieras, intentar reventar la gráfica de toda forma posible. No hemos conseguido superar los 70 grados en ningún momento. Y además tenemos también el análisis coste-rendimiento, que esto es interesante, ¿vale? Tengo aquí un buen análisis coste-rendimiento que os puedo enseñar. Esto primero que nada es una media normalizada, ¿vale? Lo tenéis que tener en cuenta. Pero este gráfico lo que nos dice es la relación coste-rendimiento, o sea, cuántos FPS vamos a sacar por cada euro que gastamos. Y sí que estamos viendo que, por ejemplo, para 4K, por el precio que tiene y los FPS que sacamos, la 4070 Ti sale más a cuenta, ¿vale? Porque tiene más FPS, pero el coste lo compensa, ¿no? No es tan cara como para tal. Si nos vamos a 1440, pues están muy parecidas y a 1080 yo creo que van a estar prácticamente iguales, ¿vale? Yo creo que tiene, sí, por lo que estamos viendo en estas gráficas, un poco el análisis que podemos hacer es la calidad-precio es muy parecida a la 4070 Ti. O sea, literalmente estás pagando
O sea, lo que estás pagando extra cuando compras la 4070 Ti lo vas a poder obtener en FPS, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el rendimiento. O sea, estamos hablando con una tarjeta gráfica, un poco el tagline sería 60 FPS a 4K, más de 100 a 1440 y 144, 160 a 1080. Por otro lado, con DLSS 3.0 y Ray Tracing vamos a poder conseguir también 60 FPS a 4K, lo cual es muy interesante. Y bueno, soporta las nuevas tecnologías también de AV1 y tal, pero bueno, esto no lo está usando nadie ahora mismo porque no lo soporta ni YouTube ni Twitch. Y consume 200 vatios, eso sí que es muy interesante. Rinde más o menos como una 3080 de 10 gigas y poco más. Eso sería un poco el rollo. En comparación a las AMD, vale, pues bueno, vamos a hacer una pequeña comparación con las AMD, si os parece. Aquí podéis ver un poco el rollo de la comparativa, ¿vale? La 7900 XT en potencia bruta es un 40% más y la XTX es un 55% más. Pero bueno, también son gráficas que tienen otro rango de precio. A 1080 un 40% más la 7900 XT y un 55% más la 7900 XTX. A 1440, bueno, pues aquí hay un incremento mayor por lo que veo. 167 versus 111. Y a 4K... pues un 72% de mejora, ¿vale? En la 7900 XT. Al coste de rendimiento están muy parecidas, ¿vale? O sea, hay solo un 9% de beneficio extra en la 7900 XT. O sea, este gráfico lo que nos está diciendo básicamente es que a nivel calidad-precio son muy parecidas estas dos. Solo que pues AMD ahora mismo no tiene nada de la nueva generación que pueda competir con la 4070. O sea, la 4070 de las nuevas que han salido de nueva generación está ella solita ahora mismo en cuanto a esa gama, ¿no? A la gama media, a la gama de 60 FPS 4K. También mola que hoy en día gama media signifique 60 FPS 4K. Eso es algo guay. Y bueno, dicho esto, gente, voy y la desmonto, que es el siguiente paso. Vamos a operar. Creo que esto es magnético, ¿no? Sí, esto es magnético. O sea, esto viene aquí puesto de esta forma, magnético, y aquí tiene un pequeño pin que lo tenemos que apretar por dentro, ¿vale? Para que salga y ya sale. Bueno, le he metido esto hasta adentro, me he pasado un poquito, he sido un poco bruto, y aquí podemos ver la gráfica como es. Súper bonita, ¿eh? En aluminio anodizado, la tapa magnética. Muy sencillo, ¿no? El diseño. Mola. Ok, vamos a quitar estos tornillos. La 3080, ¿a cuál se compara en la generación 4000? Pues a esta, a la 4070. Tienen el mismo rendimiento prácticamente. Sí, lo que tiene la 3080 es que no tiene el DLSS 3.0 y tiene peor rendimiento en Ray Tracing también, ¿eh? O sea, los nuevos núcleos RT son mejores. Vale. A ver si me falta algún tornillo. Vale, estos son los pads térmicos. Como podéis ver, en la parte de atrás tiene algunos pads térmicos. Pero bueno, todo en orden. Aquí tenemos ya la PCB, ya la podemos ver cómo es. Es solo esto. Bueno, tiene esta pequeña forma para acompañar al ventilador. Pero esto es todo, ¿eh? A ver, voy a quitarle esto. Vale. Vamos allá. Estos conectores de Nvidia me dan un miedo, tío. A ver, oh, ya está. Ha sido fácil. Vale. Vale, voy a quitar estos tornillitos de aquí atrás. Ok. La chapita de atrás. Y aquí la tenemos. Vale, repetimos el mismo proceso. Levantamos esta pestañita y ya sale. Ok. Vale, pues como podéis ver, así es como funciona esta gráfica. O sea, esta parte es como una mini turbina que sale por detrás. O sea, el ventilador este tira aire para atrás y este tira aire hacia abajo. Entonces, hay una serie de heat pipes en medio que se enfrían y una hace el flujo de aire hacia aquí y la otra pues hacia aquí. Es muy sencillo, la verdad, pero muy elegante al mismo tiempo. Aquí podéis ver el disipador, muy sencillito. Esto es para la VRAM y esto es para directamente pues, el chip gráfico. Y vamos a ver esa PCB como es, que es tachan, ridículamente pequeña, gente. Ridículamente pequeña, ¿no? Parece un juguete. ¿Veis algo interesante aquí, no? ¿Verdad que veis algo interesante? A ver quién descubre algo interesante. La RAM, ¿verdad? Hay dos pequeños huecos aquí donde podríamos tener un par de chips gráficos de más. Seguramente esto de aquí, esto es la VRAM, ¿vale? Es la RAM que tenemos en la tarjeta gráfica. Como podéis ver, hay 6
6 modulitos. Seguramente si esta tarjeta tiene 12 GB, lo normal es que si son 6, estos chips sean cada uno de 2 GB, ¿no? Cada uno de estos es de 2 GB de VRAM. Podríamos tener 2 más aquí, fijaos que está el hueco. Hay gente en internet que ha intentado, en su casa, porque no es la primera vez que pasa esto en gráficas en general, y hay gente en su casa, creo que fue un ruso hace tiempo, que intentó aquí soldar memorias extra, en plan, no sé qué modelo era, que cogió y soldó un par de memorias a ver si conseguía que funcionaran, y creo que le funcionó, pero que luego le dio problemas, o sea que no es tan sencillo, no es simplemente soldarlas, sino que el firmware también las tiene que reconocer. Pero bueno, digamos que la PCB que estáis viendo pues viene preparada también para otro modelo que tenga dos modulitos más. Me da curiosidad, porque claro, estaríamos hablando de una gráfica de 16 GB. Y luego, como podéis ver, aquí tenemos el chip. Es verdad lo que decís, que el chip está separado igual que en la Intel Arc. Vamos a compararla con una Intel Arc, que da la casualidad de que ya desmontamos una, que tengo aquí la Intel Arc. Y curiosamente la Intel Arc es mucho menos potente y es más grande el chip. Fijaos. Curioso, ¿no? A Intel le falta calle a Intel, ¿eh? Intel se tiene que poner las pilas. ¿Le faltan 2 módulos? Sí, faltan 2 módulos. Bueno, no faltan. Esta es una gráfica con 12 GB de VRAM. ¿Podría tener 2 más? Podría tener 2 más. Ahí está el hueco. ¿Por qué está ese hueco? No lo sé. ¿Lo hacen así por defecto? Puede ser. ¿Dejan abierta la puerta a hacer otro modelo que tenga 16 GB de VRAM? Puede ser. Bueno, gente, esta ha sido un poco la review en directo de la 4070. 4070, una muy buena gráfica para jugar a 4K 60 FPS, más de 100 FPS a 1440p, puedes llegar a los 144 sin problema bajando algún setting gráfico en algún juego, y a 1080 pues va de lujo. Es una gráfica que puedes hacer lo que quieras a 1080, puedes correr cualquier cosa. Luego, por otra parte, es interesante porque rinde como una 3080, ¿vale? la antigua 3080 de la generación pasada, costando menos dinero, y además tiene eso, el DLSS 3.0, y tiene mejoras en el Ray Tracing respecto a la generación pasada, lo cual es bastante guay, y por el resto pues consume menos también, tiene un consumo más bajo, de unos 200 vatios, lo cual creo que es una muy buena gráfica. O sea, de todo lo que ha sacado Nvidia hasta ahora, en esta generación, es lo mejor que ha sacado, yo creo. O sea, la 4090 evidentemente mola mucho porque es la gráfica más potente jamás existida, pero es súper cara. La 4080 es una gráfica que era demasiado cara para lo que una persona puede esperar de la serie 80, ¿no? de Nvidia. O sea, 1.300 euros es una barrera psicológica heavy. Y es cara, para ser una gráfica es cara, o sea, yo creo que es muy cara. Por otro lado, la 4070 Ti estaba bien, una gráfica correcta, pero esta 4070, que apunta ya a la gama media, pues creo que está muy bien de precio para lo que es el mercado de gráficas hoy en día.